Bueno, pues nada, buenas tardes. Em, las charlas con el autor de hoy va a ser un poquito especial. Vamos a ir poco a poco perfeccionando el sistema. Yo soy el doctor Sergi Barrera, soy el director de redes sociales de la RIGMA, de la Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano. Y bueno, junto con el doctor Prieto, que es fellow de nuestra unidad, que nos está echando una mano con toda la organización de estos eventos, pues estamos organizando estas charlas. Entonces, la revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano es una revista que es open access, es abierta a todo el mundo. Os recomiendo que reviséis los artículos, hay artículos de muy buena calidad. Es una revista que es la revista oficial de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano y es la revista de los cirujanos de la mano iberoamericanos. Entonces, entre las sociedades afiliadas a esta revista pues está la argentina, la brasileña, chilena, colombiana, ecuatoriana, mexicana, peruana, portuguesa, uruguaya y venezolana. La idea de estas charlas es estimular a los autores iberoamericanos a publicar en la RIGMA, con el objetivo de intentar su indexación. El doctor Vicente Carratalá es el editor jefe de la revista y está trabajando muy duro para intentar indexarla en PubMed y esto entre todos lo podemos lograr. Hemos de enviar nuestros artículos para intentar mejorar la calidad de la revista e intentar indexarla en PubMed. También a animaros a que participéis en las redes sociales de la revista, donde más activos estamos es en Instagram, ya hemos pasado los 2000 followers y también estamos activos en Twitter y en LinkedIn. Entonces, las charlas con el autor ya empezamos algunas semanas, son charlas semanales, se suelen hacer en fin de semana, generalmente o en sábado o en domingo, porque es cuando más tiempo tenemos todos. Se trata de hacer difusión de publicaciones, contenido y conocimiento de los autores iberoamericanos. Se hace por Zoom, bajo registro, en directo, y luego tendremos una discusión abierta a todo el mundo. Y el contenido queda grabado y luego se hace una difusión vía YouTube. Entonces, si cualquiera de vosotros quiere revisar algunas de las charlas que ya hemos hecho, pues está abierto y vamos a tener charlas más adelante, también la semana que viene con Ricardo Kempf, la semana siguiente con el doctor Soldado, la siguiente semana con Omid Fajández y bueno, hay un programa de charlas semanales. Hoy tenemos la suerte de tener al doctor Gustavo Gómez con nosotros, nos va a presentar este artículo, él nos lo explicará pues un poquito más en profundidad. Es un doctor de Buenos Aires, argentino, seguro que todos lo conocéis. Y nada, quería también darle las gracias a la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, que ha hecho una difusión enorme del evento y bueno, ha tenido mucho éxito. Y nada, Gustavo, cuando tú quieras, si quieres presentarte un poquito o explicar un poco tu trabajo y demás, y bueno, luego ya puedes pasar directamente con la charla. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Antes que nada, quería agradecer mucho la invitación. Para mí es un placer enorme y un honor que me hayas tenido en cuenta y poder estar hoy acá con todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Gómez Rodríguez, yo soy de Buenos Aires, trabajo en CLIMBA, que es la Clínica de la Mano de Buenos Aires, y trabajo en ARTRO, que es un centro de portología, donde básicamente hacemos mucha cirugía, sobre todo artroscópica de lo que es mano, muñeca, codo y hombro. Y bueno, obviamente también recibimos bastante trauma porque somos un centro de referencia en lo que es deportología acá en Buenos Aires y con lo cual nos llega básicamente de todo. Bueno, vamos a comenzar compartiendo pantalla. Yo quiero, antes que nada, bueno, mencionarles que este trabajo, sin duda alguna, no hubiera sido posible sin la enorme confección, digamos, porque no es colaboración, básicamente fue el principal confeccionador de este estudio, es el doctor José Miró,
que justamente es de España, es el fellow que tenemos nosotros acá en Buenos Aires, que ha viajado desde España ya hace 2 años que está con nosotros trabajando acá en Buenos Aires. Y bueno, obviamente también ha sido un trabajo en el cual ha participado mucho el doctor Alejo García Benzi, y en un segundo plano más yo y el doctor Gabriel Klemboski, que hemos estado un poco atrás del diagrama y del diseño un poco del trabajo. Pero básicamente a lo que se refiere el estudio es justamente a la utilización de la técnica mínimamente invasiva con la adición de un botón dorsal para lo que son fracturas del extremo distal del radio. Y básicamente este es el estudio que ustedes pueden encontrar. Es un estudio en el cual nosotros intentamos combinar una técnica mínimamente invasiva palmar y una técnica mínimamente invasiva dorsal para aquellos casos en los cuales el abordaje dorsal y palmar son realmente muy necesarios, donde uno tiene que realizar un doble abordaje, y de esta manera podemos aumentar mucho la morbilidad del procedimiento, haciendo un abordaje amplio palmar o un abordaje amplio dorsal, que nos puede llevar a distintas situaciones como un gran edema en el postoperatorio, lo cual puede aumentar también el riesgo del síndrome de dolor regional complejo, con lo cual siempre que nosotros podamos recurrir a procedimientos mínimamente invasivos y reducir el daño de las partes blandas, vamos a poder lograr mejores, de alguna manera, mejores resultados. Yo, bueno, antes que nada quiero destacar el hecho que obviamente nosotros no pensamos ni que esta es la mejor técnica, ni mucho menos, sino solamente un recurso más y una alternativa más que está basada también en distintos principios que ya estaban descritos antes, y que esto suma un poco a una de las herramientas que podemos tener los cirujanos de mano. Como sabemos, las placas palmares se han vuelto muy populares para el tratamiento de fracturas del extremo distal del radio, y esto es debido a que existe una cantidad de partes blandas, sobre todo dadas por el pronador cuadrado, que la alejan del plano de los tendones flexores. Si nosotros cuidamos poner una placa palmar bloqueada por debajo de la línea divisoria de las aguas, sin duda alguna estaremos un poco más lejos de los tendones flexores de lo que estaríamos de los tendones extensores si usáramos el plano dorsal en una placa dorsal. Pero obviamente debemos cuidar no sobreponerla sobre la línea divisoria de las aguas, porque esto generaría una irritación de los tendones flexores. Es muy importante destacar y recordar este artículo de Brink y de Rickley, en el cual ellos mencionan y hacen una división de las fracturas del extremo distal del radio en distintos patrones debido al compromiso de las 4 esquinas. Tenemos una esquina radial, dorsal, volar y cubital. Y justamente la combinación de estos distintos fragmentos van a generar 8 patrones distintos: uno extraarticular, 6 intraarticulares parciales, es decir, con el compromiso de estas 4 esquinas y la combinación de 2 o 3 de ellas, y también una fractura, un patrón de intraarticular completo, es decir, donde tenemos una afectación de de todas las esquinas a nivel articular. Y también este artículo es muy importante porque menciona lo que es llamada la esquina clave, es decir, donde uno puede observar que pasaría la carga en estos patrones de luxofracturas, donde existe un pasaje de una transferencia de cargas desde el carpo hacia el extremo distal del radio, y de esta manera podemos identificar si tenemos una esquina clave más hacia palmar o más hacia dorsal. En aquellos casos donde la esquina clave y el mayor compromiso es a nivel de la esquina dorsal, es muy difícil muchas veces poder reducir y fijar estos fragmentos desde la palma. Si vemos, por ejemplo, esta radiografía que puede simbolizar o representar un caso medio típico de lo que nosotros podemos encontrar en el consultorio, yo antes que nada, perdón, antes de seguir, quiero mencionar que lo que he intentado hacer yo el día de hoy es un poco englobar ciertos conceptos y intentar transmitir y que aprendamos entre todos algunos conceptos y algunas ideas
y no tanto describir puntualmente el trabajo con la introducción, materiales y métodos, sino tratar de ir un poco más allá y a qué concepto se refiere un poco el estudio. Y volviendo un poco a la charla, quería mencionarles un caso como este, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos, que nos puede llegar al consultorio, y vemos esta imagen, sobre todo antero-posterior, que se encuentra a la derecha de la pantalla, y fíjense ustedes que identificamos que hay un fragmento que está totalmente disociado del resto del radio y que se encuentra prácticamente a nivel de la articulación radiocubital distal. Muchas veces con una radiografía es muy difícil poder darse cuenta si este fragmento es palmar o es dorsal, ¿sí? Entonces, lo que siempre debemos tener en cuenta es que la esquina palmar del radio tiene una forma bien redondeada. El margen anterior de la faceta semilunar tiene una esquina bien redondeada, mientras que el margen dorsal de la faceta semilunar, es decir, la esquina dorsocubital, tiene una forma más puntiaguda o más cuadrada. Entonces, nosotros, viendo esta imagen, podemos darnos cuenta que acá existe una fractura de la esquina dorsocubital, como vemos en la imagen de tomografía. Siempre en la imagen de tomografía es sumamente importante para poder identificar estos fragmentos, ver la morfología de los fragmentos y el tamaño de los fragmentos, porque es esto lo que nos va a decir a nosotros cuál es el mejor método de fijación para este tipo de fragmentos. Y fíjense que en este tipo de fragmentos, que son pequeños, es muy difícil poder reducirlos bien y dirigir uno o dos tornillos mucho más, dirigir uno o dos tornillos hacia ese fragmento y poder fijarlo. Entonces, cuando tenemos este tipo de fragmentos, corremos el riesgo de que no podamos fijarlo bien, de que no podamos reducirlo bien, o si queremos fijarlos con el afán de fijarlos, podemos colocar tornillos que sean excesivamente largos y que podamos protruir con los tornillos en el plano extensor, con las consecuentes lesiones o irritaciones de los tendones flexores que ya todos conocemos. Es importante destacar que este tipo de fragmentos son muy importantes, ya que son intraarticulares de la articulación radiocarpiana, pero también intraarticulares de la articulación radiocubital distal. Por lo tanto, un escalón o una alteración en la reducción de este fragmento nos puede traer trastornos degenerativos tanto en la articulación radiocubital distal como en la articulación radiocarpiana. Y además, en este fragmento también tenemos parte de la inserción del ligamento radiocarpiano dorsal o radiotriquetral, y también tenemos la inserción del ligamento radiocubital distal dorsal, con lo cual también juega un rol importante en la estabilidad radiocubital distal y radiocarpiana. Por lo tanto, tenemos la combinación de dos problemas. El primero es que es un fragmento muy importante y el segundo es que es un fragmento difícil de reducir y difícil de fijar. ¿Ok? Y esto es lo que hace que surja el problema que nos lleva a nosotros a intentar hacer este estudio e intentar describir una técnica que nos permita hacer mediante una técnica mínimamente invasiva la reducción y la estabilización adecuada de este fragmento para evitar grandes abordajes y grandes colocación de material de osteosíntesis. Ahora, cuando este fragmento es grande, es muy sencillo el tema. Nosotros lo reducimos, puede ser utilizando una aguja de Kirchner con técnica de Capanghi, como estamos viendo en este momento en la animación, y luego con una placa palmar, apuntando los tornillos hacia la esquina, podemos fijar ese fragmento. El problema está si aparece conminución en la fractura. Si nosotros tenemos conminución metafisaria, no pasa absolutamente nada porque seguimos pudiendo fijar ese fragmento. El problema está cuando tenemos conminución epifisaria, conminución bien distal, conminución del margen dorsal distal de este extremo del radio. Entonces, los tornillos, en vez de fijar y de estabilizar ese fragmento, lo que hacen es justamente empujar esos fragmentos y no lo pueden estabilizar bien. Y luego, en el postoperatorio, comenzamos a tener una subluxación dorsal del carpo con un colapso de todo ese margen dorsal del radio. Por eso es muy importante poder fijar. Y en estas situaciones es sumamente ideal darle contención dorsal, justamente, que puede estar dada por
placas de fragmentos específicos o por placas dorsales. Con lo cual, podemos estabilizar esta esquina dorsocubital o fragmento dorsocubital con una placa estándar, como vemos acá, siempre fijando en imágenes con intensificador de imágenes oblicuas en pronación y poder ver que la punta de los tornillos, como vemos en esta imagen, está realmente llegando a fijar ese fragmento dorsocubital. Ahora, si nosotros tenemos un fragmento más pequeño, podemos utilizar placas dorsales de fragmento específico, como mencionábamos anteriormente, que puede ser una placa más grande o una placa más pequeña, tipo gancho, como vemos en este momento acá en la imagen, ¿sí? Y si nosotros comparamos las placas bloqueadas palmares con las placas de fragmentos específicos dorsales, vamos a ver que es prácticamente un partido empatado, porque no hay diferencias significativas entre usar las placas volares y las placas dorsales de bajo perfil que hay hoy en día, ya que el número de complicaciones y los resultados son muy similares. Sin embargo, uno tiene en su cabeza el pensamiento de que las placas dorsales son malas o que no es una buena idea utilizarlas, y esto es debido a la vieja placa Pi, que fue la primera placa dorsal que salió. De hecho salió y se utilizaba mucho antes que las placas palmares bloqueadas, y lo que se veía es que era una placa de un perfil muy ancho y muy filoso, y por ende generaba muchas lesiones de los tendones extensores. Por ende, cuando salieron las placas bloqueadas palmares nuevas, lo que se vio es mucha diferencia en el número de complicaciones. Sin embargo, recuerden que las placas dorsales de bajo perfil que actualmente hoy tenemos disponibles no presentan ese número de complicaciones que presentaban las placas Pi, y de hecho estas placas dorsales de bajo perfil de fragmentos específicos tienen resultados que pueden ser comparables con las placas palmares bloqueadas. Sin embargo, hay un montón de estudios que nos muestran que tanto las placas volares como las placas dorsales, si bien tienen resultados similares, ambas tienen complicaciones. Y las complicaciones de las placas dorsales siguen estando un poco referidas a la tenosinovitis o la irritación de los tendones extensores y a las molestias por el implante, mientras que las placas palmares están dadas principalmente complicaciones como síndrome del túnel carpiano o neuropatía del nervio mediano, y también en algunos casos cuando la placa es colocada por encima de la línea divisoria de las aguas puede producirse tenosinovitis de los tendones flexores. ¿Bien? Ahora bien, el tema es que eh, si nosotros pensamos, las complicaciones de las placas volares están dadas principalmente por complicaciones que de alguna manera el cirujano puede evitar. Porque si nosotros colocamos las placas volares debajo de la línea divisoria de las aguas, es muy probable que no tengamos complicaciones ni de nervios, ni complicaciones de irritación de los tendones flexores. Mientras que las placas dorsales muy independientes, nosotros podemos hacer todo perfecto en la cirugía, pero existe la posibilidad que tengamos irritación igual de los tendones extensores. Por ende, en la medida que podamos usar placas volares palmares bloqueadas y de esa manera resolver los problemas dorsales, solemos tener de alguna manera mejores resultados. Y si intentamos de alguna manera también evitar los dobles abordajes grandes, también tenemos mejores resultados, ya que disminuimos la lesión de partes blandas, disminuimos el edema que puede ocasionarse en el posoperatorio y disminuimos también la probabilidad de dolor regional complejo que se puede dar en el posoperatorio en grandes abordajes y periodos prolongados de inmovilización. Por lo tanto, el abordaje dorsal uno lo indica cuando existe sobre todo una conminución dorsal o cuando los fragmentos dorsales son de pequeño tamaño y es difícil poder fijarlos con los tornillos desde la palma. Para eso salieron algunos dispositivos específicos de marcas determinadas que nos permiten, como este, poder ir y buscar estos fragmentos dorso-ulnares o dorsocubitales y de esta manera generar una compresión desde la palma y desde el dorso de manera simultánea para poder cerrar la articulación del radio. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, es a veces una compresión muy exagerada
y que puede generar una impactación de los fragmentos dorsales si uno no tuvo la adecuada precaución de hacer una buena reducción. Y lo otro también es que como es un tornillo que a veces debe ser asociado a una arandela, pero si no puede, como es un tornillo, genera una mayor presión, ya que es mucha fuerza en una pequeña área de superficie y ese tornillo puede empezar a colapsarse o a hundirse dentro del radio. Con lo cual, lo que se recomienda es utilizarlo en algunas situaciones donde haya mucha conminución, utilizarlo con arandelas. El problema de esto es que nos obliga a nosotros a depender de una marca determinada o a tener específicamente este instrumental en el quirófano. Y por lo menos nosotros acá en Argentina tenemos el problema de que no siempre tenemos la posibilidad de autorizar el material que queremos o no siempre pudimos tenerlo. Y de hecho, este tornillo específico ya no se encuentra hace un par de años disponible en Argentina, con lo cual no podemos depender de una marca o de la industria específica, ¿bien? Entonces, a partir de todo esto que yo les comentaba a modo de introducción anteriormente, surge la idea de realizar este estudio, sobre todo dirigido, como había mencionado anteriormente, por José Miró, y incluimos todos los pacientes que tenían fracturas con conminución dorsal, con fragmentos tipo die punch dorso-cubitales, como estuvimos mencionando anteriormente. Se decidió la exclusión de los pacientes mayores de 75 años que no eran independientes, sobre todo para sus tareas de la vida diaria, que tenían alguna alteración previa en la muñeca, que presentaban fracturas del radio distal bilateral, que eran abiertas o asociadas a politraumatismo, y sobre todo aquellos que tenían tipos de fractura con extensión, con conminución y extensión metafisaria, como son las C3.3. Se asoció el abordaje mínimamente invasivo palmar, que ya muchos de ustedes seguramente conocen, con un abordaje dorsal. Vamos a empezar a hablar un poco del abordaje palmar. Y lo que se hace justamente es este abordaje de 1, de 2 o a veces hasta 3 centímetros para poder colocar el implante, la placa bloqueada palmar. Entramos entre el flexor carpi radialis y la arteria radial, como es habitual en el abordaje de Henry, pero con una extensión menor. Usualmente lo que hacemos es una reducción con técnica de Capanghi cerrada, y luego que tenemos el radio reducido, como vemos acá, y hemos recuperado la altura y la inclinación palmar del radio, dejamos estas agujas de Kirner fijas en la mano con unas gasas y luego hacemos una incisión que puede ser transversal o longitudinal. Hacemos una incisión que puede ser transversal o longitudinal. Entramos pegado al palmar mayor o flexor carpis radialis y luego elevamos el margen distal del pronador cuadrado, haciendo como una especie de bolsillo con una legra. A veces, en algunos casos, se puede hacer una pequeña incisión en el margen radial del pronador cuadrado en forma de L para poder generar un mejor bolsillo, pero la mayoría de las veces no es necesario y simplemente elevando el margen dorsal es suficiente. Colocamos la placa por debajo del pronador cuadrado, hacemos esta pequeña incisión proximal, en el caso de que hayamos usado una incisión transversal, para poder colocar los tornillos proximales. Acá lo que hacemos en este caso es atar los tornillos para no perderlos dentro del antebrazo si existe algún desacople del destornillador con el tornillo. Y luego por la incisión colocamos los tornillos distales bloqueados. Y finalmente, este es el resultado con una incisión a veces de 10, 15 o 20 milímetros, transversal o longitudinal, y una incisión más accesoria, puntiforme, de 2 o 3 milímetros aproximal en los casos de abordaje transversales. Lo que se hace en todos los casos es asociar estas técnicas mínimamente invasivas a artroscopía. Cuando tenemos fragmentos dorso-ulnares, lo mejor es, en vez de lo que estamos acostumbrados siempre en cualquier fractura de radio distal, que es colocar el artroscopio en el portal 6R, en este tipo de fracturas donde hay un fragmento dorso-cubital, lo que se suele hacer es colocar el artroscopio en el portal 3-4 para tener una mejor visualización del lado cubital de la muñeca, o se puede utilizar un portal que fue descrito justamente por Ricardo Kem, que es un portal palmar del flexor carpis radialis que se ingresa
radial al flexor carpis radiali y se entra a la muñeca por dentro, mejor dicho, entre el ligamento radiolunar largo y el ligamento radioescafo capitato. Y de esta manera tenemos esta imagen de frente del fragmento dorso ulnar. Para el abordaje mínimamente invasivo dorsal se hace una incisión de 2 centímetros en el dorso de la muñeca y se ingresa, se abre obviamente el retináculo extensor y se ingresa al dorso del radio entre el tercer y el cuarto compartimiento que se retraen hacia radial y hacia cubital respectivamente. Y de esta manera tenemos un adecuado ingreso y abordaje de la esquina dorso-cubital del radio. Y acá lo que vemos es justamente, una vez que tenemos colocada la placa, o antes incluso de colocar la placa, lo que se hace son 2 pequeños túneles con agujas de Kirner. Con esas agujas de Kirner lo que hacemos es, a través de esos túneles, pasamos 2 agujas con 2 loops de PDS. Y con esos loops de PDS lo que hacemos es enhebrar un fiberware que pasa por dentro de un botón y nos traemos esa sutura de alta resistencia con el botón dorsal hacia la palma, pasando la sutura de alta resistencia por dentro de los orificios de posicionamiento de la placa palmada bloquear. Y de esta manera tenemos esa placa bloqueada ya colocada con las agujas. Y ustedes fíjense cómo se puede ver a la izquierda en la imagen A de la pantalla el abordaje mínimamente invasivo palmar. Luego tenemos las agujas que están atravesando desde la palma hacia el dorso para ir a buscar ese fiberware o esa sutura de alta resistencia que trae las suturas que van a pasar por dentro del botón. En este caso se utilizó un botón acromio clavicular para poder generar la compresión de los fragmentos dorso-ulnares. Y lo que hicimos en todos los casos fue comparar el diámetro que tenía el radio previo a la cirugía y el diámetro que tenía posterior a la cirugía. Y a su vez se comparó el diámetro posterior de la cirugía con el diámetro de la muñeca contralateral, con el objetivo de ver si nosotros no solo habíamos mejorado el diámetro entre antes de la cirugía y después de la cirugía, sino si habíamos logrado recuperar el diámetro de la muñeca contralateral, que se supone que es el diámetro que tenía la muñeca fracturada antes de sufrir justamente la fractura. Otra manera de hacerlo es usando el microlink de Conmed, que justamente lo que nos permite es tener una guía a través de la cual pasamos una aguja de Kirchner que tiene un loop en su interior y luego con ese loop traemos desde el dorso hacia la palma las suturas de extra resistencia y en el dorso dejamos enhebrado, como veíamos anteriormente en la animación, un botón para poder generar una superficie de compresión de los fragmentos dorsocubitales. Y este es el resultado con esta técnica, donde obviamente también medimos el diámetro, o mejor dicho, el ancho del radio antes de la cirugía, como se ve a la izquierda de la pantalla, y después de la cirugía, como se ve a la derecha de la pantalla. Fíjense que el ancho antes de la cirugía es de 3 centímetros y después de la cirugía es un poco menos de 2,5 centímetros. ¿Bien? Y justamente eso es lo que se encontró en los resultados cuando hicimos la evaluación no solamente funcional, sino también radiológica, en la cual pudimos ver que existía una reducción del diámetro preoperatorio con respecto al posoperatorio de 5 milímetros, lo cual era estadísticamente significativo en nuestros pacientes y veíamos que existía también una correlación fuerte entre los resultados posoperatorios de medición del ancho del radio con los resultados de la muñeca contralateral, con lo cual pudimos decir que existía una diferencia significativa entre el preoperatorio y el posoperatorio y una diferencia no significativa entre el posoperatorio y la muñeca contralateral, pudiendo determinar así o llegar a la conclusión que de alguna manera con esta técnica podíamos llegar a restaurar el ancho normal del radio, lo cual está hablando que estamos generando una adecuada compresión sin la necesidad de utilizar una placa dorsal. Nosotros publicamos hace ya 10 años atrás la primera serie de 24 pacientes solamente
con el abordaje mínimamente invasivo palmar, con preservación del pronador cuadrado. Y fíjense que en esa serie que publicamos hace 10 años, ya se veía que existía un cuarto de nuestros pacientes que eran tratados con fractura tipo C, es decir, fracturas intraarticulares. Y esto lo menciono para transmitirles que realmente la técnica mínimamente invasiva palmar no solamente se puede utilizar para fracturas extraarticulares, sino también para fracturas articulares del radio distal. Este abordaje mínimamente invasivo, de alguna manera también, si bien es un objetivo totalmente secundario, pero también cabe mencionar que le da a algunos pacientes una cicatriz más estética y que les puede dar algún resultado cosmético que el paciente esté buscando, sobre todo si uno lo hace en el pliegue de la muñeca y de esa manera suele esconderse bastante la cicatriz. Yo tuve la gran posibilidad y la gran suerte de participar en este estudio que realizamos con el doctor Philippe Liverneau, también con Claude Galmiche y otros colegas de Francia, de Canadá y de Japón, en el cual llegamos a la conclusión de que es mejor realizar un abordaje longitudinal, porque a modo de ventana nos permite ir hacia distal y proximal y de esta manera tener una mejor visualización, y además en el caso que tengamos que extenderlo, no existe ninguna dificultad, a diferencia del abordaje transversal, que para extenderlo había que hacerlo en L o en T. Preservar el pronador cuadrado es bastante discutible, hay quienes realmente no le dan ninguna importancia y hay estudios que verdaderamente mencionan algunas ventajas, como, como poder persistir con todas las funciones que tiene realmente el pronador cuadrado, es decir, conservar fuerza de pronación, darle cobertura al implante, conservar la vascularización de los fragmentos, sobre todo porque estamos preservando la arteria interósea anterior que va a través del pronador cuadrado, y además, como ustedes ya conocen, el fascículo profundo del pronador cuadrado otorga mayor estabilidad a la articulación radiocubital distal, con lo cual estas son algunas de las funciones que estaríamos conservando si nosotros preservamos el pronador cuadrado. Y yo, a modo de continuar con ya todo lo que es la discusión que estamos viendo en este momento del estudio, les quiero simplemente mencionar este caso que para mí fue bastante trascendental, porque nosotros habíamos hecho muchos casos de mínimamente invasivo, pero no habíamos tenido la posibilidad de ver o de tener un second look. Y este fue un paciente que habíamos hecho 6 años atrás, una fractura de radio distal con técnica mínimamente invasiva. Tuvo un nuevo golpe, un nuevo traumatismo 6 años después, se fracturó la diáfisis una fractura de antebrazo medio diafisaria del radio, proximal a la colocación de la placa que ya tenía, y fíjense cómo el pronador cuadrado que se encuentra a distal de la herida, es decir, hacia el sector más superior de la herida, está completamente preservado y se puede ver la coloración muscular que tenemos. Todos los que hemos sacado alguna placa de radio distal, hemos visto que el pronador cuadrado, con el tiempo, cuando sacamos esa placa, vemos que el pronador cuadrado no solo está más fino, sino que tiene una coloración grisácea o blanquecina, porque cuando nosotros seccionamos el pronador cuadrado en un abordaje convencional de Henry, con el tiempo, si bien esas fibras vuelven a unirse, existe una necrosis y una isquemia de esas fibras y ese tejido muscular es reemplazado de alguna manera por tejido fibroso, que si bien le da cobertura a la placa, no tiene para nada la función que suele tener el pronador cuadrado. Y fíjense ustedes, en este caso, cuando yo estoy abriendo el sector más distal, como no solamente se ve un pronador cuadrado completamente sano, sino que se ve, lo cual habla de la buena vascularización, se puede ver que la placa está completamente tapada por hueso. Ha crecido hueso por encima de la placa y la ha tapado completamente, a tal punto que yo para operar a este paciente no pude retirar esta placa palmar y tuve que poner una placa larga, recta, por radial, por el borde radial, para poder resolver este caso, que no se los muestro completo porque obviamente no viene al caso y nos extenderíamos demasiado. Con estos abordajes palmares mínimamente invasivos, Heydari también demostró en este estudio cadavérico
que se puede hacer una adecuada exposición del radio distal simplemente elevando el margen distal del radio del pronador cuadrado sin desinsertar las inserciones más importantes a radial y cubital que tiene el pronador cuadrado. Y de esta manera logramos una exposición de 26 milímetros, un poco más, a nivel de la columna semilunar y de 23, casi 24 milímetros a nivel de la columna del escafoides. Recuerden siempre que combinar estos abordajes mínimamente invasivos palmares y dorsales con artroscopía nos permiten no solamente reducir el escalón articular y tratar los gaps articulares, sino también tratar las lesiones asociadas. Senke realizó un estudio comparativo entre las técnicas mínimamente invasivas y el abordaje convencional de Henry y no encontró ninguna diferencia significativa. Sin embargo, todas las evaluaciones fueron clínico-funcionales sin tener en cuenta la fuerza de pronación. No existe ningún trabajo hasta la fecha que haya comparado la fuerza de pronación de la técnica mínimamente invasiva con el abordaje de Henry. Y a modo de conclusión, podemos decirles que este margen dorso-cubital del radio es crítico porque otorga congruencia articular no solamente a la articulación radiocarpiana, sino radiocubital distal, y también por las inserciones ligamentarias le otorga estabilidad a estas dos articulaciones. Es un fragmento clave que si nosotros no podemos reducir desde la palma, estamos obligados a hacer un abordaje dorsal. Y que la fijación con placa volar más este botón de suspensión dorsal pareciera ser una alternativa razonable a colocar una placa dorsal para fragmentos específicos que estamos acostumbrados. Es importante que destaquemos que nosotros encontramos en este estudio que podemos manejar con este botón los fragmentos claves dorsales, que podemos disminuir de vuelta el diámetro antero-posterior y podemos restaurar los parámetros que teníamos previos a la fractura, ya que podemos restaurar los parámetros de la muñeca contralateral utilizando tornillos de menor longitud sin que tengan que atravesar la cortical dorsal y de esta manera correr el riesgo de lesionar los tendones extensores, que este botón, al ser de menor diámetro y de menor tamaño que una placa dorsal, de alguna manera tiene una fricción menor con los tendones extensores y que también, al ser un botón, tiene una mayor superficie de compresión si lo comparamos con utilizar solo suturas, como hacíamos antes de utilizar este botón. ¿Cuáles son las desventajas de esta técnica? Bueno, que tiene una curva de aprendizaje, que tiene una alta exposición a rayos, porque como no tenemos una visualización correcta del implante, la mayoría de los pasos son bajo rayos, y que por ende también tiene un mayor tiempo de cirugía, sobre todo cuando uno está transitando la curva de aprendizaje. Las limitaciones de nuestro estudio fueron que tuvimos realmente pocos pacientes porque queríamos mostrar los resultados preliminares de la técnica con un follow-up también bajo para poder evaluar las complicaciones, sobre todo a largo plazo, que puede llegar a tener una cirugía de radiodistal. Y para mí también una de las desventajas que tuvimos y de las limitaciones del estudio es que no le realizamos, por una cuestión de costos, tomografías a todos los pacientes antes y después de la cirugía, que hubiese sido ideal, no solamente para evaluar la congruencia de la articulación radiocarpiana y radiocubital distal, sino también la compresión y la restauración de lo que es la morfología del radio distal. Muchas gracias. Gustavo, muy bien, felicidades. La verdad es que es un trabajo muy interesante. Justamente el otro día estábamos hablando en quirófano sobre eso, sobre el riesgo de los tornillos bicorticales para poder fijar esos fragmentos dorsales y si realmente valía la pena correr ese riesgo o no. O sea que me parece realmente una muy buena idea. Entonces, algunas de las ideas que yo he ido apuntando y que me gustaría resolver, bueno, además aprovechando esto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede escribir en el chat y después de estas preguntas, pues se la lanzamos también a Gustavo. Mira, lo primero que me había notado es esto, lo del tema del TAC postoperatorio, porque creo que hubiese estado muy, muy, muy bien tener imágenes de TAC postoperatorio para poder ver esa congruencia. Justo ahora al final lo has comentado, pero bueno, creo que sería una cosa a tener en cuenta si se hace un estudio
prospectivo así más grande, porque realmente, pues así como hemos podido ver esa hipercompresión del fragmento cubital en esa placa esa placa es de Acumet, ¿verdad? Ese dispositivo. Sí que a mí también me da la sensación que hacía hipercompresión ese dispositivo. Entonces eso hubiese estado, la verdad, que genial para poderlo ver. Luego te quería preguntar, ¿por qué se excluyeron los pacientes mayores de 75 años? No, es básicamente por una cuestión, son pacientes mayores de 75 años que no sean independientes para las tareas de la vida diaria, pero es Ah, sobre vale, todo porque eso nos resulta a nosotros limitante para poder evaluar un Dash Score, para poder evaluar si el paciente fue capaz o no de volver a sus actividades laborales. No es que no realicemos esta técnica en pacientes mayores de 75, sino por una cuestión de metodología para el estudio puntualmente los excluimos porque era difícil evaluar si realmente esos pacientes habían tenido un beneficio o no con la técnica. vale. No me había quedado claro eso. Otra cosa que me gustaría un poco discutir contigo es lo del tema del botón, porque, claro, el botón, como tú dices, pues aporta superficie, pero sí que es verdad que a veces en algunos pacientes que los operas de una inestabilidad acromioclavicular, pues los pacientes se quejan un poco del tamaño de este botón, del dog bone o del tie rope que se utiliza para la clavícula. Entonces, ¿vosotros habéis tenido problemas de interacción con los extensores debido al botón o qué nos puedes explicar sobre esto? Mira, debido al botón no hemos tenido problemas. Sí, uno de los pacientes, la placa fue colocada, la placa palmar, fue colocada un poquito a distal, entonces luego se retiró porque estaba generando algún grado de tenosinovitis flexora, pero en el botón no hemos tenido ningún grado de irritación o puntualmente algo que nos haya llevado a retirar el botón. Lo que tiene una gran ventaja, si uno lo compara con, parece algo absurdo, pero es real. Si uno lo compara con este botón colocado en la acromio clavicular, es que normalmente en la acromio clavicular, arriba del botón uno hace nudo, y queda el botón con un nudo gordo grandote. Y lo bueno que en esta técnica nosotros pasan los hilos por dentro del botón, pero el nudo va en la palma sobre la placa palmar. Por lo tanto, queda el botón con el hilo pasando y queda algo bien chato, bien liso, bien plano. No genera por ahí esa especie, algunos hemos tenido la posibilidad de sacar un botón acromioclavicular y vemos que hay como una especie de granuloma que se hace alrededor de ese nudo, mega nudo que uno hace porque con el afán de que no Ujú. se desate, le hace 5 nudos a la sutura. Y eso, como no hacemos nudo en el dorso, genera algo más plano. Se me ocurría ahora cuando estabas explicando esto, em, no sé si lo habíais pensado, pero claro, me parece como un poquito más anatómico, aunque si dices que no os ha dado ningún problema, pues tampoco es una cosa a mejorar. Pero por lo menos teóricamente, estas placas que hay que se utilizan para metacarpianos con fracturas así conminutas, que son plaquitas como muy planas y de gran superficie, incluso más finas que un botón, de quizá poder recortar alguna de estas placas y ponerla en el dorso. Evidentemente, si no se ha dado problemas de interacción con los extensores, pues tampoco hay nada que mejorar, pero por lo menos teóricamente parece como todavía un poquito más fino y podría hacer el mismo sistema. Claro, el tema de Totalmente, coste, sí, tema de sí, coste sí, evidentemente es mayor, ¿no? Una placa que un botón, pero sí, bueno, los sí. botones, sí. Y Bueno, luego lo último que quería. hay muchas situaciones para mejorar, digamos. Yo creo que es como la introducción de una idea que tampoco termina siendo idea nuestra, porque ya se hacía el suturlazo desde la palma con suturas. Yo creo que esto es como la idea de aumentar esa superficie de compresión y que de hecho, como bien dices tú, si podemos utilizar una placa para metacarpianos que sea un poco más amplia, aumentamos todavía. Creo que también depende del grado de fragmentos o de conminución dorsal que tengamos. Un tip clave que yo me olvidé de mencionar en la charla es que es muy importante cuando tenemos gran conminución no abrir el periósteo,
porque el periósteo nos ayuda como a embolsar esos fragmentos. En el momento que empezamos a abrir el periósteo en el dorso y empezamos a liberar los fragmentos, se vuelven tantos fragmentos, es como una especie de puré de fragmentos que es muy difícil que el botón los contenga. El botón ayuda como a sostener el periósteo, que el periósteo como una bolsa contiene los fragmentos. Estamos hablando obviamente en grados de mucha conminución. Si el fragmento es único y simple, podemos abrir y reducirlo mejor. Muy buen tip, muy buen tip. Em, Nada, por último te quería comentar si nos podías explicar un poco eso, la tasa de retiradas de material de las placas volares, porque yo había leído eso, que la técnica percutánea pues a veces era difícil quitar las placas volares de tanto hueso que se hace encima Súper, de la placa. totalmente. Yo te digo que no pude, me tocó operar un solo caso que tuve que revisarlo, que fue porque se fracturó de vuelta y no pude retirarla. Y empecé a osteotomizar el hueso que se había hecho encima de la placa, imposible. Me di cuenta que era completamente imposible, tuve que poner una placa recta por radial. Mira, esto nos habla que verdaderamente el pronador cuadrado tiene un efecto y que genera una mayor vascularización. Lo que habría que discutir o evaluar en el futuro es si realmente es necesaria esa vascularización, porque normalmente uno abre el pronador cuadrado y las fracturas pegan igual en su gran mayoría. Con lo cual, por ahí ese exceso de osificación uno puede pensar que no es tan necesario. Lo que sí te puedo asegurar es que es muy difícil de retirar las placas si se lleva mucho tiempo, porque también hemos tenido un caso que pasa que yo no lo menciono porque no es paciente mío, pero hemos tenido un caso en la clínica que hemos tenido que retirar la placa luego de una técnica mínimamente invasiva, solamente palmar, sin la del botón, una placa mínimamente invasiva palmar, tuvimos que retirarla, pero por suerte llevaba 6 meses de operado. Entonces, no tuvimos ese problema. Este que yo mostré llevaba 6 años de operado, con lo cual creo que es fundamental el tiempo. Si el tiempo uno la retira en un corto periodo de tiempo, creo que fundamentalmente eso es lo que hace que haya o no haya hueso por encima de la placa. Ahora, si nosotros tomamos siempre la precaución de no colocar la placa por encima de la línea divisoria de las aguas, es extremadamente raro que tengamos que retirar la placa. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, hay un comentario de Nazli Carrillo. Bueno, te felicita por la charla. Entonces la pregunta, bueno, ya están resueltas, pero un poco para nombrarlo. ¿El abordaje dorsal cómo lo recomienda? En especial para que ningún extensor quede atrapado. Y la segunda es, ¿el botón se recomienda retirar luego? Bueno, yo creo que ha quedado resuelto esto, pero bueno, si quieres reforzar el mensaje por si acaso. Bueno, el abordaje dorsal, nosotros entramos entre el tercer y el cuarto compartimiento. Retraemos el cuarto compartimiento hacia cubital y el tercer compartimiento hacia radial y tenemos una clara visión de todo lo que es el fragmento dorso cubital del radio. Con lo cual, esa es nuestra manera de entrar. Como nosotros en este caso no colocamos como uno hace el abordaje dorsal clásico, que uno utilizaba el retináculo extensor, lo ponía debajo de los tendones para protegerlos de la placa, y uno hacía un colgajo en L o en Z para poder girar ese colgajo y proteger los tendones. Nosotros acá, así como abrimos, cerramos, es decir, no generamos este colgajo para proteger, porque la verdad es que es de muy bajo perfil y en la gran mayoría de los casos, de hecho, cuando el radio hace el giro hacia cubital, queda sobre el margen más cubital y dorsal, y eso hace que no genere una fricción de los tendones. Y de vuelta no hemos tenido que sacar específicamente por el botón en sí un botón porque genere un daño de los tendones, con lo cual por el momento yo no recomiendo sacarlo. Solamente si da síntomas. Si no da síntomas, me parece que no hace falta sacarlo. Por suerte, la ruptura de los tendones extensores son, el paciente comienza a tener síntomas de irritación y de tenosinovitis y nos avisa que se va a cortar. Es raro que suceda sin que el paciente tenga síntomas. Muy bien. Nada, el resto de los comentarios son de Alejo García felicitándote, Yesael Ramírez también
felicitándote, y Mariano Obaid también. Eso, no hay dudas a Bueno, solventar, todo ha quedado muy claro. Pues nada, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo en fin de semana. Pero bueno, es lo que te comenté, creo que es el mejor horario para que más gente se conecte. De todas maneras, quedará guardado en YouTube, y luego pues también hay cientos de personas que luego pues visualizan la charla y tienen un poco de interés por la situación. La semana que viene tendremos a Ricardo Kempf. Y nada, no sé si quieres comentar tú algo. bueno, no, obviamente agradecerte a ti, Sergi, por la invitación. Es muy importante para nosotros tener la oportunidad de mostrar, de compartir y de aprender incluso de todos estos tipos de, de, de acontecimientos en el cual nos juntamos para charlar, para discutir, para preguntar y para intercambiar opiniones. Recordar, obviamente, que este no es un trabajo que yo haya hecho solo para nada, sino que participó sobre todo el doctor José Miró, el doctor Alejo García Benzi, el doctor Gabriel Klemboski también. Y bueno, nada, esperarlos la semana que viene, que yo también seguramente me estaré conectando para escucharlo a Ricardo, que siempre tiene cosas muy interesantes para decir. Sí, va a hablar sobre una clasificación del Slack artroscópica, que precisamente va a publicar en la RIGMA. O sea que sí, seguro que muy interesante. Nada, de Está, nuevo. estamos juntos en ese trabajo con Ricardo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, pues entonces sí, entonces conéctate y así eh, podemos discutir a tres bandas. Nada, un abrazo muy grande. Un placer conocerte, aunque sea virtualmente. Hasta ahora no habíamos hablado virtualmente. O sea que esto también sirve pues para hacer un poco de networking. Y nada, darte las gracias de nuevo. Igualmente, Sergio. Un placer muy grande. Venga, un abrazo. Un saludo a todos.